Me van a permitir que prescinda de las cortesías y de los saludos porque creo que la oportunidad de tener a Felipe González aquí para charlar en estos, se nos van a hacer muy escasos los minutos que tenemos, así que vamos a ir directamente al lío, si les parece. Yo, cuando pensaba en el espíritu de la transición y en esta conversación, recordaba todo lo que fui coleccionando y pergeñando y leyendo cuando escribí el libro de hace unos años titulado Un tal González, y me di cuenta de que ese mito que se construye tanto desde la crítica como desde la alabanza de ese espíritu de la transición, que confluye en una especie de evocación de la Casa de la Pradera, donde se llegó muy fácilmente a una serie de consensos y donde todo era fácil, bonito, donde todo parece que llegó con suma facilidad, ¿no?, a la democracia. En realidad estaba lleno de minas, estaba lleno de disensos, lleno, por supuesto, de una violencia política que estaba en la calle, de un miedo a la involución, de un miedo al golpe, de un miedo a que toda esa democracia incipiente se cayera, pero también estaba llena de confrontación política muy dura, muy cortés, pero a la vez muy dura, ¿no? Y creo que el espíritu de la transición se construye desde esa paradoja, desde la paradoja de que hay unas posiciones políticas muy fuertes, entre las cuales las que representa el Partido Socialista y Felipe González, que parece que llegan a consensos, pero no hacen tantas concesiones como parecen y están dispuestos a defender sus principios de manera muy vehemente. Creo que hay una especie de paradoja que no terminamos de entender bien y que probablemente sea el secreto de ese espíritu de la transición, esa capacidad, ¿no?, para entender el conflicto, para estar constantemente en una refriega política muy contundente y a la vez, al mismo tiempo, alcanzar consensos importantísimos, ¿no?, y ser de una generosidad y ser capaz en un determinado momento de romper los propios principios y llegar a tender la mano a ese adversario al que muchas veces no se le concede nada. Yo no sé si esto Felipe González lo percibe así, si percibe esa mezcla de confrontación que nos es muy familiar, aunque sea en el contenido, no en las formas. Creo que las formas eran muy corteses, pero también con esa generosidad para poder llegar luego a acuerdos y alianzas que hoy, en el día de hoy, son muy difíciles de imaginar, ¿no? Bueno, gracias a ETIC por lo que hacen y por invitarnos. Gracias, señora, por la presencia. Veamos, no creas lo de León XIV. Yo he tenido ocasión de saludarlo 2 minutos. Ni siquiera estuve en el pseudo aplauso de 7 minutos que no acababa. A ver quién terminaba antes, ¿no? Pues, bueno, por tanto, pero en esos 2 minutos le dije las siguientes palabras, que sí me representan. Gracias por ofrecernos la rerum novarum del siglo XXI. Creo que lo entendió perfectamente, no es tiempo. Cosas que hemos discutido muchas veces. Bueno, primero. Segundo, solo puede haber consenso si hay confrontación. Lo demás no es consenso. Lo demás es el cementerio que se deriva del sometimiento a un poder autocrático o totalitario que no permite las libertades. ¿Había dificultades para entenderse entre los españoles? Pues claro que la había. Pero ¿en qué se resumió aquello? ¿Cómo llegamos, después de los pactos de la Moncloa, a un consenso? Quiero leer algo. La Constitución es una Constitución no militante, la de España, ¿eh? La alemana, que es concedida, es militante y excluye a unos y a otros. La de España no es militante. Algunas veces me gustaría que fuera militante, porque me gustaría atacar a los que la atacan. Pero no es militante, cada uno puede pensar lo que quiera, siempre que respete las reglas de juego en el sentido de no rebasarlas. Por eso yo viajo siempre con este librito. Todavía con la edad que tengo viajo mucho. Este librito es la Constitución española y no le voy a hacer perder mucho tiempo. Pero el artículo primero dice: España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico
la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Segundo, la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado. Tercer punto, la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Artículo 2, solo 2 artículos, voy a leer, podría leer el libro entero. No perderíamos el tiempo si leyéramos hasta por qué hay obligación de presentar presupuesto y esas cosas, pero bueno. Artículo 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Este era el consenso. Pero ¿es que las posturas eran las mismas? No. Algunos han confundido autonomía, lo digo muchas veces, para que se entienda, y algunos se ofenden porque lo digo así. Descentralizar el poder no es centrifugar el poder. La nación española es la nación española. Si algunos dicen que España es plurinacional, estoy dispuesto a discutirlo. Aquí habla de nacionalidades y regiones. Siempre que me acepten, este era el tipo de los debates que teníamos, siempre que me acepten lo que aquí dice y en lo que creo, aunque no lo diga aquí, pero lo dice porque lo creíamos, que la nación española expresa la soberanía de todos los ciudadanos españoles, que descentralizar no es centrifugar el poder. Entonces, si una fuerza política no me ofrece un proyecto de país, en estas condiciones, no me representa. No digo que voy a dejar de pensar en lo que pienso, no me representa. Me da igual que esté en un lado que en otro del espectro político, y tiene razón, ¿verdad? Recuerdo que llegaba muchas veces a la dirección de mi partido y me decían: Adolfo Suárez no te va a cumplir porque te va. Digo, va a llegar a donde pueda, ¿no entendéis? Va a llegar a donde pueda y nosotros vamos a llegar a donde podamos. Y de esa confrontación crítica, bueno, a mí me pusieron muchos latiguillos. Uno, le diré sin acritud, y le daba durísimo. Pero lo hacía sin acritud. Es que ahora no dicen nada, pero la acritud domina. Sí. Dice, usted, para no decir nada... Y insulta tanto para no decir nada, pues mejor se calla. Ahora solo hay acritud, pero sin contenido. Eso es. Eso es cierto. Eso es. Pero tú revisas las sesiones parlamentarias de la moción de censura del año 80, ¿no? Era un debate durísimo, realmente, políticamente muy duro. Pero te lo contextualicé antes, ¿no? Sí, claro. No sé si le conviene enterarse a todo el mundo. Yo esa mañana llegaba, estaba a las 5 de la mañana en el aeropuerto de Fiumicino, volviendo de Teherán, la mañana que empieza el debate de la moción de censura, y habíamos ido a visitar al ministro de Asuntos Exteriores, nuevo, con el Ayatollah Khomeini, que se reunía con nosotros en distintos puntos de Europa, que paraba las intervenciones además, porque se le había olvidado decir, no, esperen, si están grabando, esperen, que voy a repetirme, en el nombre de Dios Todopoderoso, Dice, si no, me la juego, total. Llegamos allí, visitamos a las autoridades, Bruno Cresci o Los Palmellos, y nos dejaron en mitad del aeropuerto de Fiumicino, y ahí estuve esperando un avión que me trajera a Madrid el día que empezaba la moción de censura, para que vean el contexto. Bueno, por cierto, Gossadegh, que era ese ministro de Asuntos Exteriores, que se reunía con nosotros, lo ahorcaron en una celda 3 meses después en Teherán. Vean cómo evolucionó esa historia. Y pedía ayuda, que no podíamos darle, obviamente, para que lo sacáramos de ese atajo. Por tanto, vamos a ver. Era dura la confrontación, claro. ¿Pero eso de qué? Tiene que haber consenso, naturalmente, pero ¿tiene que haber unanimidad de partida para que haya consenso? No. Para eso ya está Xi Jinping, o está Putin,
O incluso está Trump, que no acepta el disenso, claro. Porque, como dirían en Castilla-La Mancha, es alguien que no sabe que no sabe. Reagan era un presidente con el que me llevé bien, curiosamente, me tocaron todos republicanos menos Clinton al final, que sabía que no sabía. Y como sabía que no sabía, buscaba a los mejores para que hicieran lo que no sabía. Pero Trump no sabe que no sabe. Y como no sabe que no sabe, más que ganar dinero para él y para la familia, eso sí lo sabe, como no sabe que no sabe, aparta a todos los que saben porque les parecen inútiles para hacer ese trabajo que hacen, que es llevarnos a una situación peor que la que dejó Obama en la relación con Irán. Eso es lo que en Castilla-La Mancha le llaman un necio arruina un pueblo. Pero para eso tiene que tener poder. Necio es el que no sabe. No es un insulto. Está en el mundo romano. Por tanto, construimos la transición desde posiciones muy, muy distanciadas. Desde posiciones, bueno, cuando empezamos la democracia aquí, los primeros intentos de ir caminando hacia la democracia, yo seguía procesado. El primer encuentro que tuve con Fraga, yo estaba procesado, estaban pidiendo 8 años, se suspende el juicio porque habían descubierto que no era militante, sino dirigente del Partido Socialista, y entonces la calificación no era de 8 años, sino de 20 años, imagínense. Y el ministro de Justicia alemán estaba sentado en la primera fila, ministro que era muy amigo, y estaba sentado diciendo, este que piensa como yo, dice, le están pidiendo 8 años y van a pasar. Ahí se paró y ahí se quedó, pero se quedó y nadie se acordó de eso. Debo decir, cuando Fraga se enteró de que yo seguía procesado, se quedó asombrado porque estaba reuniéndome con él. Pero bueno, cuando era ministro de la Gobernación, ¿se llamaba entonces? Sí, era de Gobernación. Sí. Bueno, y después me reuní con Adolfo Suárez. Y, bueno, era muy difícil el encuentro. Bueno, pero era tan difícil que nunca se había producido en España, por favor. Teníamos una constitución en 1812. Hicimos la primera constitución con un intento liberal y con presencia iberoamericana, etc. Y nos equivocamos como españoles, porque, entre otras cosas, rescatamos de su secuestro a Fernando VII, que lo primero que hizo fue cargarse la constitución que lo rescató, claro. Por tanto, que hizo un pan como unas hostias, como todo el mundo sabe, y se cargó a los liberales de Cádiz. Decías, en la campaña del 82 citabas mucho a Lucas Mayada, un libro titulado Los males de la patria, que era un regeneracionista del siglo XIX y amigo de Joaquín Costa, de toda esta gente, y eso era una forma muy clara de vincular el proyecto político con el proyecto intelectual de la Ilustración. Claro. y de la modernización de España, ¿no? Claro. Porque yo creo que lo que podemos leer, y que creo que no se lee tanto, de la transición, es que es la culminación de un proceso de 200 años. Has citado la claro, Constitución claro. de 1812, claro. Podemos irnos más atrás. Es un fracaso que parecía maldito, que nunca jamás España iba a llegar a eso, y la transición parece que culmina ese proyecto de modernización, que yo no sé si hoy está en peligro. Hoy está en peligro y aquí no se culmina nada. Porque además, esto dice la transición, la vida es transitar. Entonces los españoles tienen una mala costumbre. Cada 40 años quieren deshacer todo lo que se ha hecho. Pero no quiere decir que vamos a desaparecer, que eso que he leído de la Constitución, eso tiene tanto arraigo que me da mucha esperanza. Pasa que la gente empieza a hartarse, hasta que dice, oiga, ya está bien. Por primera vez, esto nunca lo van a sacar, lo llevo diciendo, el crecimiento del Producto Bruto, que no es discutible, es mayor relativamente que el de los demás, no representa un crecimiento del bienestar de los españoles. Por primera vez se desacopla, en este Estado social y democrático de derecho, crecimiento del Producto Bruto y bienestar. Como la condición del liderazgo, la segunda, la primera es que no sea mercenario, y la segunda condición del liderazgo es hacerse cargo del estado de ánimo de la gente, pero no se dan cuenta que el estado de ánimo de la gente refleja que sus condiciones de vida no mejoran aunque crezca el producto.
Pues eso está pasando. Por primera vez hay ese desacoplamiento y por tanto se incumple ese propósito. Pero bueno, llevamos 200 años por no remontarnos más persiguiendo eso. Hemos tenido unos buenos 40 años con muchas contradicciones. Yo oigo decir unas barbaridades de mí mismo. Oigo decir unas barbaridades y digo, bueno, cuando acierten en algo de las cosas que hice mal, obviamente me tendré que callar. Ahora me dan ganas de contestar a muchas de las tonterías que dicen. Pero por primera vez los españoles se encuentran y se ponen de acuerdo. Vamos a ver, la polarización de la Segunda República, que algunos glorifican, y fue un periodo histórico como otro cualquiera, que produjo grandes desastres a la sociedad española. La polarización era de abajo arriba, no era de arriba abajo, era de abajo arriba. ¿Quién lo representa? El campesino de mi tierra que le iban a comprar un voto en aquel momento y que dice esa cosa tan dramática que expresa muy bien la polarización. Decía, oiga, en mi hambre mando yo. Dice, lo único que queda que mandar es el hambre. Dice, me va a comprar el hambre también. Pues no es posible. Bueno, hoy esa polarización no sale de la sociedad. La sociedad quiere que nos pongamos de acuerdo. Dice, ¿cómo? Ah, ese es su problema. Si yo los voto para que se pongan de acuerdo. Eso fue lo que hicimos de verdad en la transición. En los pactos de la Moncloa, vamos a ver, por fijar a todo el mundo, algunos lo pagaron mucho más caro que lo pagué yo, que he esperado 40 años a tener que pagarlo. Pero algunos, como Santiago Calello, lo pagó muy pronto. Pues Santiago Calello contribuyó muy seriamente. En los pactos de la Moncloa, Santiago decía dónde hay que firmar. Y nosotros nos llevamos 20 y tantos días discutiendo. ¿Discutiendo por qué? Porque teníamos, naturalmente, posiciones demócratas socialdemócratas, que queríamos defender en los pactos de la Moncloa, que fueron un esfuerzo gigantesco. Y fueron, para que nadie se olvide, un entrenamiento imprescindible para que pudiéramos comprender que podríamos ponernos de acuerdo en un pacto constitucional. Y eso nos llevó al pacto constitucional. Y el pacto constitucional está hoy en revisión. A mí no me importa que se revise la Constitución. No me importa. Cada uno tiene derecho a defender sus posiciones. Solo pido que se haga cumpliendo con este librito. Que no volvamos a las andadas. Tampoco es tanto, ¿verdad? ¿Quieren reformarlo? Refórmenlo cumpliendo estas reglas. Me gusta que están subrayados algunos artículos, creo que están subrayados todos, ¿no? Prácticamente. Casi todos. No les voy a leer todos los subrayados porque entonces la armamos. No, casi. Pero había un factor que creo que a veces no se tiene en cuenta, sobre todo cuando se hacen ficciones. Hay una serie últimamente basada en el libro de Cercas, Anatomía de un instante, sí, donde se cuenta el 23F y los días previos y posteriores como una especie de juego de poder en el que, desde mi punto de vista, no aparece algo muy fundamental para entender las motivaciones de los personajes, que es la violencia política, la amenaza, y fíjate que estamos en el golpe de Estado, es decir, que está evidente que está en el centro de todo, ¿no? Pero parece que lo que motiva a llegar a acuerdos, a acercarse y a distanciarse a los líderes políticos entonces, no tiene nada que ver, no tiene relación ni con el recuerdo de la guerra civil, ni con la amenaza de una guerra, ni con la violencia política que es dominante, tanto del terrorismo de ETA, el terrorismo de izquierdas, el terrorismo de derechas que hay en ese momento y que condiciona mucho los acercamientos políticos, que yo creo que eso es lo que hemos olvidado. Esa parte del paisaje siniestro, tenebrista, lo hemos olvidado y eso probablemente es lo que se han perdido un incentivo muy poderoso para poder llegar a acuerdos entre los políticos, ¿no? Sin dudas, se ha perdido un incentivo y se ha perdido el sentido. No solo aquí, tampoco nos tenemos que machacar mucho. Por primera vez en Estados Unidos, el bipartidismo, que ha funcionado siempre en una cosa básica, digamos, lo diría un buen padre de familia, con las cosas de comer no se juega. Por tanto, las cosas de comer las comparten y en lo demás se pelean. Digo, es la única manera de que todo el mundo lo pueda entender, es lo que nos piden los españoles ahora, pero se ha roto allí y se ha roto aquí también. Entonces, ¿tenemos la obligación de recuperar una línea de consenso o queremos liquidar el periodo? Da la impresión esa.
Y a mí me da igual. Yo veo el intento de reconstrucción de la Confederación Española de Derecha Autónoma. No me interesa nada. Me interesa la autonomía. Pero no me interesa eso, porque no me da un proyecto de país en el que yo crea, por tanto lo discutiría. Y no me interesa eso de la España plurinacional. ¿Usted reconoce que España es un Estado-nación? ¿Que representa la soberanía de todos los españoles? No. Entonces no hablo de lo suyo. Hasta que no lo reconozca. Y eso permitirá llegar a un punto de encuentro. Si no es así, no. Vamos a ver. Ahora se grita más, se insulta más y se dicen menos cosas. Se entiende menos. Por lo tanto, sustituir la palabra que decía un colombiano maravilloso, dice, la palabra dura más que las piedras. Y es verdad que eso que recordé en el teatro, que es igual que el de Mérida, en el Teatro Romano de Atenas, cuando me dieron uno de estos premios, que a mí siempre me dan un poco de miedo, premio a la democracia, no sé qué historia. Bueno, y estábamos, las piedras estaban derruyéndose y muchas habían desaparecido, y la palabra de quien me regalaron, que era Aristóteles, en español, dice, esta palabra dura más que estas piedras. Por tanto, usemos la palabra en serio. Y usémosla con respeto. Aquí le hemos perdido respeto a la palabra. Cualquier tontería se dice y no se sostiene. Yo lo oigo decir muchas veces, de mí también. Dice muchas más mentiras que verdades. Y dice, ¿por qué no contesta las mentiras? Porque no haría otra cosa que hacer eso. Y ya no tengo edad para perder tanto tiempo en desmentir las tonterías que oigo. Las barbaridades, tonterías que son barbaridades, ¿no? Por tanto, vamos a ver. La democracia no es más que la posibilidad de hacer compatible el conflicto de las ideas con los acuerdos en los que se fundamenta una convivencia en paz, en libertad y que nos permite avanzar. La democracia es el menos malo de todos los sistemas. No es el mejor, es el menos malo. ¿Estamos perdiendo la democracia? Sí. Estamos perdiendo el espacio de la democracia. Es que ahora, ¿cuándo vamos a defender la democracia todos? Cuando la perdamos, no se preocupen. Lo que le pasa a los venezolanos pobres, hoy además con un terremoto terrible, nunca conoceremos el número de muertos de ese terremoto. Bueno, pues los venezolanos, ¿cuándo han luchado por recuperar la democracia? Cuando la han perdido. Algunos hemos ayudado a que la recuperen, aunque no lo hayamos conseguido todavía con el Rodrigato, ¿no? Pero bueno, hemos ayudado. Y a mí me importa más la libertad. No me importa que la gente haga negocios, ¿eh? Si quieren hacerlo, que los hagan. Pero me importa más la libertad de los venezolanos que el dinero que puedan ganar los oportunistas que llegan antes. Esto no lo desacoplo. Por tanto, ¿de verdad tenemos que esperar a perder la libertad para recuperar nuestra ansia de libertad, a perder la democracia? No volvamos a repetirlo, porque no tenemos ninguna necesidad. Que no haya ninguna preocupación, no se va a perder la democracia. Toda esta broma de que todas las naciones españolas son iguales, todo esto va a desaparecer. No ha sido nunca así. Vamos a ver, desde 1516 o 17 España es la más antigua nación española en el perímetro que tiene hoy, ya desalojado el perímetro colonial que existía entonces, la más antigua. Algunos de los alemanes lo reconocían muy bien así para nosotros. Para terminar, que antes de que nos echen democráticamente de la tribuna, sí. Hemos hablado de... Yo quería dedicar un minutito al Felipe reformista. Es decir, hay evidentemente un Felipe de la Transición, que es el que colabora junto con otras fuerzas políticas para dotar a España de un tablero de juego y dotar de esta democracia, pero luego en los dos primeros gobiernos, en los dos primeros gobiernos socialistas, hay un Felipe muy reformista que emprende un programa de reformas ambicioso como no se había visto en muchísimo tiempo en la historia de España. ¿Qué se quedó por hacer? O sea, como proyecto de reforma democrática o de reforma social, ¿qué
¿con qué te fuiste? ¿Con qué pena te fuiste de no haber emprendido o de haber llevado? Ahí hay un problema de carácter. Yo soy más campesino que político. La gente no lo cree, pero lo aseguro. Entonces, lo más angustioso de la política es que es, por definición, una obra inacabada siempre. Por lo tanto, algunos piensan, ya hemos firmado el ingreso en las comunidades europeas, hemos acabado. No, acabamos de empezar. Y eso es la política, la angustia de hacer política es que es una obra que nunca se acaba. Y algunos de los que dicen a veces, nos sobra el dinero, tenemos tanto éxito y tal, mentira. Los recursos siempre son escasos respecto de las necesidades que se tienen, siempre, incluso en las mejores épocas. Por tanto, la parte dura de la política noble, de la política con mayúscula, no de la politiquería, es que uno la ve como una obra inacabada. Y yo cuando llevaba 10 años en el gobierno sabía que había llegado al límite de resistencia de los materiales. Al límite. Y ya me quería ir. Y me quería ir, me lo decía Helmut Schmidt, era la cabeza más brillante de Alemania, no la más querida, pero sí la más brillante. Pues la gente no lo quería mucho, pero apreciaba que era la mejor cabeza de Europa, además. Pactó con Giscard d'Estaing la flotación de las monedas y no sé qué, y la gente decía, pero ¿cómo lo presenta Giscard d'Estaing? Dice, porque las buenas ideas es mejor que se le ocurran a los franceses, decía Helmut Schmidt. Si no le importaba mucho eso, pues bien. Pero Felipe, solo como titular, que nos quedan 5 segundos, solo una cosa dices, si me hubieran dejado un poquito más, si hubiera podido tener... Que no quería más. Es mentira. Ya lo sé, pero tenías algo inacabado. Vamos a ver. Inacabado. Me fui en contra de lo que ha dicho alguien disparatado ayer. ¿Y por qué no se fue? Digo, claro que me fui. Cuando no tuve presupuesto. No, siempre he acabado mi tarea. Nunca me he ido antes de acabar mi tarea. Nunca. Para eso mi hija María sugirió, y las responsables son Rocío y Alba, sugirió, oye, la Fundación tiene que documentar eso, porque si no va a haber interpretaciones que la gente va a poder ver en los papeles. Nunca dimití de nada. Nunca. Terminé el mandato y no me presenté, que tenía derecho a no presentarme. Pues eso fue lo que me pasó. Ahora, si me dice que me hubieran dado más tiempo, hombre, si hasta yo estaba harto de mí mismo, ¿cómo le iba a decir a los demás que no? No, a los 10 años es el máximo de resistencia de los materiales, créemelo. Yo me llevaba bien con Deng Xiaoping y no con Xi Jinping, que se llevan bien otros, tampoco todos llenan los huecos. Yo me llevaba bien con él, porque él era confuciano de verdad, no de confusión, como decía uno aquí, sino que teorizaba bien a Confucio y limitaba. Primero creía en la meritocracia, que no es la democracia, y segundo creía en la limitación de mandatos, para que el que estaba gobernando supiera que cuando acababa el mandato le iban a ajustar algunas cuentas. Pero el que no tiene límite de mandato y tiene todo el tiempo va a vivir se convierte en Putin o en un hijo de Putin, que los hay por todos lados. Por tanto, ya nos vamos, señor, no se preocupe. Pero pues, un aplauso, podríamos estar todo el día. Pero este hombre me quiere convencer de que debía haber durado más tiempo. No, duré demasiado. A los 10 años... Me hago partícipe de una corriente de opinión. Sí, las corrientes de opinión algunas veces me dicen, ¿por qué no te presenta ahora? Porque el principio de Arquímedes no lo tienen en cuenta. Y es muy importante para la política. No, pero vamos a ver, a los 10 años, una pluma en la espalda no la soporta. Y cuando llevas 2 años, una tonelada de peso te parece liviana. Por tanto, se agotan los materiales. Y la política es siempre una obra inacabada. Uno de los fallos que creo que se produjo en mi periodo al frente del Partido Socialista es que no veía la solución razonable de continuidad del proyecto bien ordenada. Eso me parece, los alemanes lo tenían mucho mejor resuelto, pero bueno, ahora cuando diga
que eso fue uno de los fallos, me van a atacar por ahí porque era verdad. Me dicen, pero bueno, como me atacan por cosas que no son verdad,